Nosotros escuchamos tu voz. Es cuando ahora tenemos que presentarnos delante de ti en humildad. Es cuando queremos oír tu palabra y obedecerte. Padre, este tiempo te pedimos que tú nos hables, que nada distraiga nuestra mente, aún a pesar de las pruebas que podamos estar teniendo. Padre, tu palabra que sea suficiente en sí misma, porque lo es y lo creemos. Te pedimos que nuestro corazón no nos engañe al desviarnos, cuando nuestro pensamiento se desvíe o nuestro corazón al desviarse pensando cualquier otra cosa, sino al contrario, Señor. Te pedimos que puedas ahora obrar en nuestro corazón. Padre, usa tu palabra. Te pido, Señor, que tengas el control de mi mente, tengas el control de mi corazón para poder hablar tu palabra. Oramos agradecidos en el nombre de ti, Hijo Jesús. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos. Hechos capítulo 7. Desde el versículo 2 al versículo 60 voy a leer. ¡Wow! Sígueme con la vista y no vamos a desarrollar todo, pero no quiero quitar lo que vamos a ver de todo este gran sermón. Dice el versículo 2, del 1 leo, dice, y el sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en el cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos. Y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón la recogió y le crió como a hijo suyo.
Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían, y los ponía en paz diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien había rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierras de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y a las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreceréis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Refán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Yo os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibiendo a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no los guardasteis, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, echándole fuera de la ciudad,
le apedrearon y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puestos de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Bueno, esta es la predicación de Esteban. Puede ser que esta predicación, o sea, en una lectura, no sé cuánto nos llevó, unos 5 minutos, cuando tengas que ver el videíto, seguramente lo vas a adelantar porque quieres escuchar la predicación, pero Esteban, cuando iba explicando todo esto, seguramente ellos iban, no es que seguramente, ellos iban entendiendo cada párrafo, cada idea que Esteban iba diciendo. Es una gran tarea poder predicar una predicación. Esteban está exponiendo y en su defensa está predicando a estos hombres. Les había dicho que Esteban es un fiel servidor del Señor. Esteban es un hombre humilde. Esteban es un heraldo. Esteban es un proclamador de la verdad. Y a consecuencia de lo que él va a decir, hemos visto cómo termina Esteban. Él es el primer mártir. Y el tema que estamos desarrollando hace varios domingos es Esteban, el primer mártir de entre los hermanos. Y hemos estado viendo distintas partes de este hombre, desde cómo se enfrentó a sus enemigos, pero cómo fue también contundente al predicar. Esteban tenía que ser un hombre valeroso para hablar con seguridad la palabra de Dios. Nosotros que estamos cientos de años después, pareciera que no viviéramos este ambiente tan hostil como vivió Esteban. Pero hay un hombre que, y seguramente varios, pero de un personaje te quiero hablar, de un hombre que hoy está vivo, que está en este momento en Franja de Gaza. Y desde ese lugar, este hombre está siendo fiel en predicar el evangelio. Este hombre continuamente reporta lo que él va haciendo, esta tarea que va haciendo. Nosotros acá no sufrimos ninguna hostilidad como este hermano allá. Él está plantando una iglesia en medio de hoy. Tú sabes que hay una guerra ahí. Y él en su carta dice: necesito estar plenamente convencido de mi llamado y mi dedicación a servir por amor al Señor Jesús y a las vidas perdidas y no por otros valores de la vida. Nuestro ministerio nos motiva y desafía constantemente a tener una vida cristiana transparente y real. Necesitamos vivir en la práctica incluso con desilusiones, persecuciones y muchas lágrimas. Debemos permanecer firmes y no avergonzarnos de ser humillados ante nuestros hijos en la fe y velar por ellos como a nosotros mismos. Así el mensaje de la cruz de Cristo seguirá invadiendo los corazones de los afligidos que sufren. Muchas gracias por seguir siendo parte de nuestras vidas y de nuestro ministerio. Y a pesar del continuo sufrimiento de nuestro pueblo en la guerra, hemos visto que el Señor Jesús está siendo glorificado en medio de los escombros y la destrucción, ya que 6 vidas se han rendido al amor de Cristo. Seguimos orando a Dios por nuestras oraciones y la provisión de todas las necesidades básicas de nuestra iglesia que sufren. Alabado a Dios por la llegada de más de 1100 Biblias a una de las regiones más difíciles en el área donde vivimos. Siempre que cuando citamos a este hermano, nos recomiendan no decir su nombre. Aunque no creas, ni aún lo puedo decir. Cuando hablemos lo puedo decir quién es y para que puedas orar. Porque su vida corre peligro allá. Él es un pastor que está plantando una iglesia en este lugar. Así como Esteban fue un fiel proclamador de la verdad, hay muchos hoy. La vida de Esteban ha sido un estímulo para otros hombres que tienen que proclamar la verdad. Esteban ha sido una ofrenda, su vida ha sido una ofrenda fragante hacia Dios. Un olor fragante toda su vida fue, y específicamente ese momento de su muerte. Entonces, quiero seguir contigo desarrollando todo lo que hemos estado viendo acá. Pensaba que
no hay dudas, cuando el hombre de Dios se levanta con el poder del Espíritu Santo y abre su boca para proclamar las verdades de Dios, lo que sucederá es que a algunos traerá rechazo. El resultado será, a algunos le va a incomodar. Así son los enemigos de Cristo. Son antagonistas. No quieren oír la verdad. La verdad, cuando es explicada a la vez por los antagonistas, es rechazada. Ellos no quieren ver, peor creer. Esteban está frente a sus enemigos y Esteban está explicando la escritura. A pesar que ellos están oyendo con precisión la predicación, la muerte de Esteban está declarando que estos despreciaron a Cristo, despreciaron la palabra de Cristo y despreciaron el poder del Espíritu Santo que podría haber hecho. Despreciaron al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo usa su palabra. Ellos lo despreciaron. Bueno, esto no cambia. Esto no ha cambiado hoy en día. Hay muchos que siguen despreciando la verdad de Dios. Siguen despreciando el mensaje. Entonces, a nosotros nos toca ser, así como Esteban, precisos al predicar la palabra de Dios. Nos toca ser consistentes en explicar la palabra de Dios. ¿Sabes? Vas a ver a Esteban de manera concisa y verás que va a usar la historia de Israel para explicarles y llegar a un punto a decirles lo que hemos leído. Y él les va a decir: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Duros de cerviz. Sus corazones están duros, su mente está entenebrecida. Ustedes no quieren oír. Esteban, a pesar de ser fiel proclamador, va a gustar el rechazo de los enemigos de la cruz de Cristo. Lo que vamos a ver está desde el versículo 17 hasta el versículo 34. Hasta ahí vamos a observar esta mañana. Y estamos en Hechos capítulo 7, desde el versículo 17 hasta el versículo 34. Vamos a ver. Y lo que está haciendo Esteban ahora es, te decía, de manera concisa, va ahora a hablar sobre Moisés. ¿Recuerdas que él inició hablando de Abraham, hablando de los patriarcas y cómo ellos llegaron a Egipto? Y hasta ahí nos hemos quedado en su predicación de Esteban. Pero en el flujo de pensamiento que Esteban sigue construyendo y exponiendo, Esteban ahora va a hablar de Moisés. Y sabes, Esteban es tan diestro como enseñador que lo va a dividir en tres partes. Los primeros 40 años de Moisés, los próximos 40 años de Moisés, hasta los 80, y luego los últimos 40 años de Moisés, cuando saca a Israel de Egipto. Y cada aspecto que cuenta va a ser un contraste de cómo están estos hombres. Ellos tienen que oír la palabra. O sea, no están escuchando una narrativa más. No están escuchando un cuento como que, porque ellos ya saben. Lo que Esteban está haciendo al traerles la escritura, o lo que ya saben, es para sentenciarlos. Y vamos a ir viendo detalles que se va a desarrollar. Entonces, hoy nos tocaría ver el punto 4 que hemos empezado hace varias semanas atrás, hace unas semanas atrás, era la proclamación categórica de las Escrituras. Y ahí hemos visto que fue minucioso y riguroso al recordarles sobre Abraham, fue minucioso y riguroso al recordarles de los patriarcas, y hoy vamos a ver, fue minucioso y riguroso al recordarles el llamado y la preparación de Moisés. Eso es lo que vamos a ver. Fue minucioso y riguroso al recordarles el llamado y la preparación de Moisés. ¿A dónde quiero llegar con esta predicación? Bueno,
algunas preguntas que quisiera contigo al final pensar es, ¿cuán trascendente es que al que Dios va a usar sea equipado para la tarea? ¿Cuán trascendente es al que Dios va a usar sea equipado para la tarea? Otra pregunta sería, ¿quién tiene el control de la historia? Otra pregunta que quisiera contestar contigo es, ¿qué contraste hay entre Moisés y los que están oyendo el mensaje? Y la última pregunta sería, ¿cuál es el carácter del que llamó a Moisés? ¿Cuál es ese carácter del que llamó a Moisés? Bueno, contigo lo quiero ver todo esto, detalle a detalle. Entonces, Esteban fue minucioso y riguroso al recordarles el llamado y la preparación de Moisés. En su predicación ahora llega a este punto. Llega a hablarles de Moisés. Fíjate cómo inicia el versículo 17. Dice, bueno, cómo continúa en la predicación. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa. Este pero obviamente está continuando en su predicación y es un contraste cómo queda la historia. La historia queda en todo Israel, está en Egipto, pero no quedan allí. Ahora continúa la historia y entra esta idea, ¿pero qué? Cuando se acercaba el tiempo de la promesa, que Dios había jurado a Abraham. Bueno, acá vamos a ver el cuidado y la preparación de los primeros 40 años de Moisés como instrumento de Dios, del 17 al 22. Y esta idea que dice, cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, fíjate el versículo 6 y 7 del mismo capítulo en el que estás leyendo. Esteban dijo esto, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación, las cuales serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. O sea, Esteban está poniendo de antemano que todo lo que va a suceder es que hay un Dios fiel a sus promesas. Hay un Dios fiel para que se desarrolle y se concrete el pacto que había establecido con Abraham. Entonces, Esteban introduce esto cuando dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa. Ya estaba una promesa hecha a Abraham y ahora nada más es que Dios va a ser fiel a sí mismo. Entonces, el recordatorio de la historia que Esteban está haciendo, tenemos que verlo así. No es como una narrativa y punto, sino es para que ellos puedan ver que Dios fue fiel. O sea, piensa esto. Los enemigos de Esteban, que fueron a la vez enemigos de Cristo, están delante de él. Y él está en medio del concilio. Ellos conocen bien la ley. Ellos conocen bien esta historia. Para ellos no sería extraño lo que está pasando, como lo que Esteban les está diciendo. Pero va a llegar a un punto donde Esteban les va a decir, Dios es fiel a su promesa. Cuando se acercó el tiempo de la promesa, Dios hizo esto. Así como fue fiel a esa promesa, Dios fue fiel a la promesa de mandar al Mesías, la cual ustedes rechazaron. O sea, lo que está haciendo Esteban, está presentando a ese Dios fiel, que no dejó de ser y el que está en el centro de la historia. A veces pensamos, cuando nos olvidamos de Dios por un momento y pasamos circunstancias, creemos que estamos a la deriva, que lo que sucede alrededor de nosotros nadie lo sabe y como que nos sentimos solos. Pero no quiero que te olvides esto. Cuando ves la historia de Moisés y ves la historia de Israel, debes ver a un Dios que tiene la historia de su pueblo en sus manos. Así como tiene la historia del pueblo de Israel en sus manos y la historia de Moisés en sus manos, tiene la historia de cada uno de nosotros en sus manos. Y va a concretar, lo va a cumplir todo lo que Él ha determinado hacerlo. Es el Dios soberano.
Y acá vamos a ver a este Dios soberano haciendo esto. Cuando dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham. Esteban está siguiendo el flujo de pensamiento y entonces dice que Dios había jurado a Abraham, versículo 17, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. A diferencia de la primera narrativa que empezó contando de Abraham y los patriarcas, ¿recuerdas que Esteban compactaba su enseñanza de varios libros y de varios capítulos en pequeñas oraciones y les daba a ellos? En esto va a tener un poco más de detalles y no va a ser tanto así. Va a ser un poco más detallista usando, va a recordar el libro de Éxodo y va como hablar lo que ya se dice en Éxodo. Así que no es extraño todo lo que está pasando acá, lo que está diciendo Esteban. Dice el versículo 17, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. El pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Entonces Esteban les va a recordar la razón cómo llegan a ser esclavos. Si tú lees Éxodo 3 del 8 al 10, no lo vamos a hacer, ahí vas a ver cómo este rey que no conocía a José, ¿se acuerdan que por José llegan acá a estar en Egipto? Bueno, van a tener temor porque dice el pueblo se multiplica a tal punto que ellos van a pensar el pueblo es tan grande que se pueden unir a nuestros enemigos y luego pueden combatir contra nosotros. Entonces lo que va a hacer el rey va a mandar a que las parteras maten a todos los varones y dejen vivir a las mujeres. Esto es la historia y acá se ve esto. El pueblo creció y se multiplicó en Egipto hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José y dice, y este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Esteban les recordó la hostilidad que sufrieron. Y esta hostilidad lo puedes ver en Génesis 3, del 11 al 16. Bueno, cuando vemos esta parte, no nos debe sorprender que así se visten de odio los enemigos del pueblo de Dios. Nosotros no somos Israel y cuando vemos el Antiguo Testamento, vemos a naciones que están alrededor de Israel, el odio que tienen, y hasta la fecha, hasta el día de hoy, ves el odio que tienen a Israel. Pero de la misma manera hay un odio de parte de Satanás y de los enemigos de la cruz de Cristo hacia los cristianos. Y esta es la hostilidad que Esteban les está recordando. No solamente eso, sino le recordó al hombre que Dios usaría para liberar a su pueblo. Fíjense el verso 20, dice, y en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Bueno, lo que está haciendo Esteban, siguiendo en el flujo de pensamiento, el pueblo llegó a Egipto, se multiplicó y el rey comenzó a oprimirlos y matarlos a los niños, pero hay un hombre que va a nacer y se llama Moisés. La pregunta es, ¿quién es Moisés? ¿Quién es Moisés? Seguramente nosotros respondemos de manera tan rápida y ligera. Moisés es aquel que viene a nuestra imagen, un hombre grande con barba, con una tabla o con 2 tablas y en cada uno 10 mandamientos. Es lo primero que viene a nuestra imagen. Pero del todo no está mal. No está mal lo que esa figura que tenemos en la mente. Pero a diferencia del judío, tenemos que entender quién es Moisés para ellos. Para ellos, Moisés es el profeta más grande que se había levantado hasta ese momento. No había como Moisés. No había como él. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no había como Moisés? Bueno, piensa un poquito de esta manera. ¿Qué significado tiene para nosotros este general llamado Don José de San Martín? ¿Sabes quién es, no? Si no, pregunten a una de las profesoras que estaba por acá y seguramente te va a decir quién es ese general. Pero
Este general fue un hombre más que ayudó a la libertad de Perú y a algunas otras naciones más vecinas de nosotros. Pero a diferencia, bueno, la idea de esto es, así como nosotros podemos tener una idea de este personaje, tienes que pensar lo que para ellos es Moisés. Moisés es un gran personaje. Ahora, gran diferencia obviamente de José de San Martín. Moisés es el hombre que ha sido elegido por Dios. Y es más, esa idea que tenemos de un hombre con dos tablillas donde está escrito los 10 mandamientos, esa idea para ellos tiene un gran valor. Porque tienes que pensar que el pueblo de Israel se conducía por la ley de Dios. Desde que Dios dio los 10 mandamientos hasta que Cristo vino, ellos continuamente observaban la ley. Jesús no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplir la ley, Él dijo eso. Entonces, es así. Pensar en Moisés es pensar aquel que Dios usó para darnos de la manera como debemos vivir en nuestro país, vivir como nación. La ley vino a través de este hombre. No solamente nos liberó, sino fue el profeta más grande que Dios usó. Moisés es un personaje principal para ellos. Es más, vas a ver en los evangelios que continuamente Jesús hablaba de Moisés como aquel hombre. Y por ejemplo, Jesús va a decir en un momento, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Eso es antes de, en esa última semana que Jesús estaba allí antes de morir, o en la semana que va a morir, cuando Jesús entró al templo, Él va a decir, en la cátedra de Moisés se sientan. ¿Se sientan quiénes? Bueno, tenían esta imagen ellos. Moisés es el dador de la ley. Y todo aquel que se ponía en el templo quería tomar esa postura de un gran rabino, un gran enseñador, y dar cátedra. O sea, hablar de manera precisa lo que dice la ley y decir de manera contundente lo que dice la ley. Y estos amaban esa posición, esa cátedra de Moisés. Y Jesús decía, eso, ahí se sientan ellos. O sea, ellos saben bien. Y Jesús, es más, en otra parte, va a usar a Moisés. Por ejemplo, en Lucas 24, 27, dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. ¿Recuerdas esta historia cuando Jesús se encontró con dos hombres que venían camino de Maús después de la muerte y la resurrección? Ellos venían tristes y Jesús se les presenta en medio de ellos. Y ellos no le reconocían y Jesús comenzó a hablar desde Moisés. O sea, Moisés para ellos es un personaje importante. Es más, el apóstol Juan en su evangelio dice así, pues la ley por medio de Moisés fue dada. O sea, el judío tiene en mente bien quién es Moisés. Tendríamos que tener esa identidad para saber qué es lo que pensaban de Moisés. Y ahora Esteban, en su predicación, llega a Moisés para decir lo que va a pasar con este personaje, con Moisés. Y les va a decir así. En aquel mismo tiempo, versículo 20, nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Hermanos, cuando ves esta narrativa, uno preguntaría, Esteban, ¿por qué tantos detalles? ¿Por qué se tiene que dar que fue cuidado con sus padres? Y él va a seguir diciendo, fíjense el versículo 21, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y 22 dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y obras. ¿Por qué estos detalles? ¿Por qué nada más Esteban no quedó diciéndoles, y Moisés, en aquel mismo tiempo nació Moisés y creció Moisés y luego fue llevado al desierto? ¿Por qué da estos detalles? Bueno, en estos pequeños detalles que Esteban está dando, está mostrando a un Dios
que va a cuidar del instrumento que él va a usar para su gloria. Y acá está un personaje bebé que va a ser un momento y va a ser cuidado. Fíjense, versículo 21 dice, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Entonces, lo que está haciendo Esteban es recordarles en primer lugar al hombre que Dios usaría para liberar a su pueblo, y esta idea de que fue agradable a Dios revela que Moisés era un hombre común, pero elegido por Dios. Es más, en Hebreos 11:23 dice así, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso. Para toda mamá, su hijo ¿qué es? Hermosa. Todo bebé. Y es cuando es recién nacido nomás. Y todo lo que vemos a un bebé nacidito está bien arrugadito, pero para la mamá, qué hermoso es. Es que es hermoso también. Y va creciendo, se hace más hermosa. Pero cuando la idea acá, cuando los padres ven a Moisés de bebé, ven en fe. Porque Dios había prometido a Abraham que un día ellos saldrían de Egipto. Y ellos creyeron y lo escondieron a Moisés. Acá vas a ver a unos hombres que están teniendo fe y ahora es escondido este pequeño bebé, y Esteban lo recuerda diciendo, fue agradable a Dios. Esta idea de agradable, la idea es de delicado. Su aspecto era un aspecto como la idea de algo fino, algo como dice en Hebreos, hermoso. Pero el punto acá es que Dios elige a Moisés para que sea este instrumento para que Dios saque a su pueblo. 21 estábamos pensando en esto, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y acá le recuerda el instrumento que Dios equipó para liberar a su pueblo. La hija de Faraón le recogió. Bueno, no nos da detalles y tendrías que leer Éxodo capítulo 2 del 1 al 10. Y ahí está toda esa escena tan hermosa donde por la fe, imagínense, toman unas ramas de junco, ponen brea, hacen una pequeña arquilla y luego ponen al bebé y dejan que el río Nilo se lo lleve. Y mientras se llevaba el río Nilo, la hermana de Moisés iba viendo dónde va. Y la princesa, la hija del faraón, ve eso, ve la arquilla y manda a traer. Y era un bebé. Y luego la hermana se presenta y le dice, ¿puedo traer a alguien que le cuide? Sí, ve a traer. ¿Y a quién le va a traer? A la mamá. Y todas esas escenas tan hermosas, Esteban lo está dando. Esteban está diciendo que Dios está cuidando de su plan. Lo que ellos están haciendo es rechazando el plan de Dios. Y el plan de Dios contiene al Mesías. Y Moisés habló del Mesías. Pero Esteban está gastando tiempo diciendo, recordándoles este aspecto que sucedió. Pero no solo eso, el 22, sino pone un énfasis en hablarles de la sabiduría que adquirió Moisés. ¿Y dónde adquirió esta sabiduría? En la mejor universidad de aquel tiempo. Si algún joven, quizás tú vas a algún colegio que ya están terminando, le dice, tengo acá una beca para la Universidad de Harvard, no sé, otra universidad, de Princeton, no sé, todo pagado. Creo que no lo dudarían y se irían, porque esas universidades son las mejores, y hay muchas, ¿no? Universidades las mejores del mundo. Bueno, en aquel tiempo, uno de los mejores lugares para crecer era Egipto. Es más, si tú buscas Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 30, cuando Dios le pide a Salomón, pídeme algo y te lo daré,
Y Salomón pide sabiduría. Y dice, Salomón va a tener sabiduría y no va a haber como este hombre en toda la tierra. Y a tal punto que dice así, era mayor la sabiduría de Salomón que la de los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. O sea, los egipcios que tenían sabiduría, conocimiento. Y allí es donde Moisés fue formado. Piensa esto. Para que Dios use a un hombre, soberanamente lo cuida y lo pone en el lugar donde debe criarse. Hermanos, a Dios no se le escapó nuestro contexto de cada uno de nosotros. Tú naciste en el lugar que tenías que nacer y en el contexto que te ha rodeado, ese es el lugar que Dios lo ha permitido de manera soberana. Y ahora el Señor te salvó, pero el Señor tiene que seguir trabajando en tu vida. Y en Moisés hizo lo mismo. Para que Dios use a este hombre, tuvo que ponerle a estar en el mejor lugar por lo que tenía que hacer también. Simón, un escritor, dice así: Moisés probablemente estudió filosofía, matemáticas, literatura y retórica. Estas disciplinas lo hacían apto para desempeñar un papel de liderazgo. Fíjate cómo era Moisés, un hombre dotado. Y el versículo 22 de Hechos 7 termina diciendo eso, ¿no? Dice, y fue enseñado a Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras y obras. Era poderoso en palabras y obras. Ahora, quiero hacer ponerte así. Esteban está frente a los enemigos. ¿Quiénes son estos hombres que están ahí frente a él? Los saduceos, los sacerdotes, el sumo sacerdote está ahí. ¿Y quiénes son ellos para el pueblo de Israel? Son los que tienen la ley y la ley de Moisés. ¿Qué más son ellos? Ellos se creen, se enorgullecen por tener el conocimiento. Pero ahora en la narrativa de Esteban pone a un hombre llamado Moisés y lo pone que este hombre creció en toda sabiduría y era poderoso, pero aún no era el tiempo para ser usado. Fíjense lo que sigue, y esto sería la otra parte. Esteban les va a recordar la preparación de los próximos 40 años para Moisés para ser el instrumento de Dios, desde el versículo 23 al 29. Fíjense el versículo 23. Dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Moisés, a diferencia de lo que vemos en las películas, si se quedaron con las películas, sabes que las películas no te cuentan lo que dice la Escritura. En las películas tú vas a ver a Moisés, pareciera que él no supiese quién es. Pero tú ves a Moisés en la Escritura, sabe quién es. Es más, la edad que lo tuvo su madre a Moisés fue ideal y necesario para que Moisés tomara una postura en el momento indicado. Y fue justo después de los 40 años. Y él va ahora a tratar en su razonamiento, va a decidir hacer algo. Dice, y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le recordó, le vino al corazón el visitar a sus hermanos. Y acá es, Esteban les recordó la osadía que mostró Moisés. ¿Y cuál es esa osadía? Dice, le vino al corazón visitar a sus hermanos. La idea ahí es ir en ayuda hacia sus hermanos. En el libro de Hebreos 11, 24 al 25 dice así, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Te das cuenta? Moisés no estaba pensando en el lugar cómodo en el que está. Él entiende, llega a un punto donde él decide. Y decide ahora tomar
las cartas en el asunto, o sea, tomar, tiene iniciativa y decide hacer algo. Y en esa decisión lo que va a hacer es visitar a sus hermanos. Fíjate cómo los ve a los judíos, a los israelitas, como hermanos. Dice el versículo 24, al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo entendieron así. ¿Te das cuenta? Moisés lo que está haciendo es tomar el lugar de un líder. ¿Es capacitado en filosofía? Sí. ¿Es capacitado en palabra? Sí. ¿Es capacitado en usar o ser un estratega para las guerras? Sí. Es el hijo de la hija de Faraón. Es un hombre dotado. Pero le falta algo más. Y tenía que aprender otros 40 años. Pero ¿qué muestra hasta acá? ¿Qué muestra Moisés? ¿Sabes? Moisés entiende el sufrimiento de su pueblo porque ve el maltrato de uno de ellos y va. También es alguien que quiere vindicar o defender a su pueblo. ¿Qué hace? Mata al egipcio. El egipcio que estaba maltratando de su hermano lo va a matar. ¿Pero qué más? Reconoce que Dios está detrás de su historia. Fíjense el versículo 25, y este es clave. Fíjense el versículo 25, 7:25. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya. ¿Qué está entendiendo Moisés? Que Dios le va a usar a él. Él está razonando. Pero te decía, tiene que aprender algo más, Moisés. Entonces, aunque era capaz en muchas cosas, como se mencionó, le faltaba algo más grande que aprender. Y esto era una tarea que tenía que cursar. Y esta era la tarea de ser un hombre humilde. El libro de Números, capítulo 12, versículo 3, ¿sabes qué dice de Moisés? Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Para que se diga así de Moisés, estos primeros 40 años no sirvió. Sí, fue útil para lo que iba a ser un liderazgo, pero necesitaba algo que iba a aprender por 40 años, y sería la humildad. ¿Sabes lo que sucede? Sucede que cuando hay hombres que tienen capacidades, creen que ya pueden hacer la tarea, pero se olvidan de algo muy importante. Para hacer la tarea tiene que precederles la humildad. Y eso lo vamos a ver dentro de un momento. Pero no solo eso, le recordó el temor y la huida de Moisés desde el 26 al 29. Fíjense, al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponían en paz y diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? ¿Qué está haciendo Moisés? Tomando el lugar como juez para liderar. Ahora, acá ves a Moisés que está entendiendo que su pueblo está sufriendo. Él quiere hacer algo, pero tiene que esperar. Moisés todavía no había recibido la orden de parte de Dios para que esté sobre su pueblo y ayude a su pueblo. Pensaba esto, hermanos, no solo basta tener el conocimiento para ejercer el liderazgo. Es más, el conocimiento en mano de un hombre orgulloso solo lo que hace es revelar su necedad. El hombre orgulloso con conocimiento revela cuán necio es. En las decisiones que toma, la forma como habla, la forma como trata a los demás.
Pero cuando es precedido por la humildad, el conocimiento será aplicado de manera precisa. Y el hombre que teme a Dios debe y tiene que aprender esta escuela. Y lo hace, hoy lo hace estos hombres debajo de otros hombres. Moisés tenía que aprender 40 años más debajo de un hombre llamado Jetro y en el desierto de Madián. No puedes crecer si no te pones debajo de otras personas, de otros hermanos. Tienes que ver modelos tangibles. Ahora tú dices, yo puedo aprender de Dios. Y claro, todos aprendemos de Dios. Pero Dios usa a tus hermanos para moldear tu vida. Y Moisés necesitaba una escuela donde continuamente, llevando las ovejas de su suegro Jetro, debajo de la autoridad de Jetro, porque él era el sacerdote en Madián. Ahora aprendería esto, humildad. Y no tomar el conocimiento o lo dotado que estaba cuando estuvo en Egipto. Era una nueva escuela, donde la ropa que usaría no sería la ropa que usó en Egipto. Donde el lugar donde dormiría no sería el lugar donde durmió en Egipto. Donde lo que le rodeaba ahora no le iba a rodear. Pero es allí donde la grandeza va a ser impregnado de la verdadera grandeza, de la humildad, para que sea ese hombre más humilde sobre toda la tierra. Entonces, podemos tener mucho conocimiento y seguramente cuando los veo, muchos de ustedes tienen conocimiento. Pero si ese conocimiento no está precedido por la humildad, no sirve de nada. Y acá ves a este hombre, Moisés. ¿Y qué va a pasar en el versículo 29? Dice, al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de ¿dónde? De Madián, donde engendró 2 hijos. Bueno, ¿saben que la mujer de Moisés se llama Séfora? El suegro de Moisés, Reuel o Jetro, y su hijo mayor es Gersón, y su segundo hijo es Eliezer. Esto lo puedes ver en 1 de Crónicas 23:15. Bueno, en su narrativa Esteban continúa. El versículo 30, fíjense, dice, pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Ahora Esteban va a hablar así, que en su preparación Moisés requería reconocer el carácter de Dios para ser un instrumento útil. Esteban está contando la historia de Moisés. Primero 40 años en Egipto, donde Dios lo cuida y lo equipa de una manera única. Los próximos 40 años está ahí en Madián y ahora crece en humildad. Pero hay otra cosa en el que debe crecer. Y es esto importante. Observar quién es Dios. El carácter del que le instruye. ¿Y quién es ese? Bueno, empieza diciendo, pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Bueno, monte Sinaí es conocido por Oreb, como monte de Oreb, monte de Parán, también conocido como monte de Dios. Hay distintos nombres que se le pone al monte Sinaí. Y dice un ángel del Señor. Y en Éxodo 3:2 se lee, se le apareció el ángel de Jehová en una llama. El ángel de Jehová. Y en el Antiguo Testamento, cuando se usa el ángel de Jehová, se va a referir a Cristo preencarnado, antes de su encarnación, que va a ser en el Nuevo Testamento. Las veces que se presentó, el ángel de Jehová está hablando de una cristofanía, como lo usan el término. Bueno, en el monte Sinaí y una llama de fuego en una zarza. Y el 31 dice, entonces Moisés mirando y se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Para Moisés habrá sido algo sorprendente ver la zarza que no se consumía. Pero ¿creen que Moisés haya visto por primera vez una zarza?
No. 40 años, ¿cuántas veces vio las zarzas? ¿Qué es una zarza? Bueno, una zarza son ramas secas, juntadas entre ellas por las ramas, y hacen así, como una zarza seca. Y era común por el calor que a veces se quemaban esas zarzas. Y entonces, pero se consumían. Lo que le llama la atención a Moisés es que cuando llega al monte Sinaí, ve una zarza que no se consume. Se está quemando, pero sigue y no se consume. Entonces Moisés, mirando, dice, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Y acá, esto de aquí en adelante es hermoso, porque vas a ver a este instrumento de Dios que soberanamente, por Dios, fue equipado de muchas maneras, pero ahora Dios le va a enseñar por su voz quién es Él para que tema. Y esto no ha cambiado. Dios enseña a través de su palabra para que nosotros le temamos. Y es a través de su palabra que entendemos cuán santo es. Y esta es la escuela que ahora Moisés necesita. Ver el carácter de aquel que lo va a usar. Dios es santo. Y ahora va a tener que reconocer esto Moisés. Y le va a decir así. Vino la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres. El Dios de Abraham. El Dios de Isaac. El Dios de Jacob. Y punto. Hasta ahí habló. ¿Qué está diciendo acá Dios? ¿Sabes que Moisés va en su narrativa, en el Pentateuco y en el Génesis, continuamente va a decir lo mismo, recordando las historias de los patriarcas? Y él, tú sabes que Moisés llegó a saber muchas de las informaciones por revelación de Dios y porque también se pasaban de manera oral las historias. Y Moisés sabía que un momento Dios se presentó a Isaac, se presentó a Jacob de la misma manera. Pero ahora Moisés es el que está oyendo esto de Dios. Él oye de Dios esto y dice, Dios de sí, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y acá Dios está usando la forma de los que están, a los que está mencionando como personajes vivos y no muertos. Yo soy el Dios, no, y no dice, yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios de Jacob. Si dice, yo soy el Dios. O sea, Abraham, Isaac, Jacob no han muerto eternamente. Físicamente no estaban allí, pero aún estaban vivos. Su alma estaba en el seno de Abraham. Yo soy el Dios de ellos. Lo que está pasando ahora Moisés, lo que tenía que aprender esta gran escuela era reconocer a este Dios, un Dios eterno, un Dios de vivos y no de muertos. La primera vez que oye Moisés la voz de Dios es así. Y esto es el contraste donde creció Moisés. Obviamente Moisés no adoraba a los ídolos paganos, porque eso lo vemos en el libro de Hebreos, que por la fe Moisés no rehusó llamarse el hijo de la hija de Faraón. Pero en Egipto había dioses paganos, dioses muertos. Y estaba rodeado de distintos ídolos muertos. Aún había un Dios de la muerte. Pero ahora hay el Dios vivo, se presenta. Y ahora tiene que reconocer y escuchar a ese Dios vivo. Jehová, el Señor, es ese Dios vivo. Le dice, bueno, continúa, me quedé, el Dios de Jacob, y dice, y Moisés, temblando, no se atrevía a ¿qué? A mirar. ¿Sabe lo que sucede cuando la palabra de Dios es proclamada? Trae esto, temor. Temor. Y mucho más cuando se habla de la santidad de Dios.
causa temor, un temor en el corazón de los que oyen. Hermanos, estamos oyendo la palabra de Dios. ¿Estás sentado oyendo la palabra de Dios? Lo que estoy haciendo nada más es explicar lo que contiene la palabra de Dios. Y esta palabra debe producir lo mismo. Temor reverente. Fíjense el versículo 33. Dice, y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Qué hermosa expresión de esto. Quita el calzado de tus pies. Tenemos que regresar a Esteban. Esteban está hablando con los saduceos. En su narrativa les habló de Abraham, de los patriarcas, les habla cómo llegaron a Egipto y les dice de manera soberana, Dios cuida a su pueblo y permite que un niño sea cuidado por la hija del faraón para que éste ahora va a liberar a su pueblo. Moisés, es a quien se le va a dar la ley. Y los saduceos son tan diferentes a Moisés que tienen la ley, pero no tiemblan. Moisés oye la voz de Dios y tiembla. Ahora, ¿qué le hace temblar a Moisés? Obviamente la voz que habrá oído le trajo temor. El concepto que oyó el Dios de vivos y no de muertos le trajo temor que no quería mirar. Y lo que siguió adelante, quita el calzado de tus pies porque es tierra santa. Los varones estamos leyendo un librito que se llama Libre para ser santo. El que escribe es Jerry Graham, este libro. Y cuando explica de la santidad, dice esto, quiero citarlo, dice, la santidad de Dios es una perfección eterna, lo que significa que Dios era santo antes de que fuese a haber nada de lo cual separarse o distinguirse. Quizás no lo entendiste, te lo explico. Cuando hablamos de santidad, siempre pensamos algo apartado. Claro, nosotros somos santificados y hemos sido apartados ¿de dónde? Del mundo. Hemos sido santificados. Pero cuando pensamos en Dios, Dios no fue apartado de nada. Porque la santidad habla de lo que Él es. Porque antes que existiese lo que existe, Él es santo. O sea, no había de qué apartarse o distinguirse. Él cohabita, coexiste, intrínsecamente es santo. Y entonces todo lo que Él toca tiene que ser santificado. Y todo quien a Él se acerca tiene que reconocer que se acerca a un Dios santo. Por lo tanto, Moisés está oyendo la voz de un Dios santo. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar es tierra santa. Por quien estaba en ese lugar. Y Dios es un Dios santo. Por lo tanto, cuando dice que es santo, habla de su perfección, que son infinitas, eternas e inmutables. Porque Él nunca viola, nunca compromete o diluye su naturaleza. Él es completamente santo. Esta lección tenía que ser objetiva para Moisés. Aprendió mucho, aprendió humildad, pero hay algo más, la santidad de Dios. ¿Sabes cuán precioso es crecer observando la santidad de Dios? Porque eso nos va a llevar a hacer las cosas que Dios nos demanda con temor. Todo lo que hacemos con temor, porque hay un Dios que nos ve, hay un Dios santo. Moisés continuamente va a hablar de la santidad de Dios. Charles,
quizás voy a leer el apellido de Hodgkin. Él en su teología sistemática, cuando habla de la santidad, dice así: tú, el Santo de Israel, es la forma de invocación que el Espíritu pone en la boca del pueblo de Dios. Fíjate Salmo 99:9. Salmo 99:9. Dice: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es que santo. Este autor que te dije dice: tú, el Santo de Israel, es la forma de invocación que el Espíritu pone en la boca del pueblo de Dios. O sea, Dios dice, a través de su Espíritu, pone en su pueblo a que ellos declaren que Dios es santo, completamente santo. Como el himno que hemos cantado cuando Roy nos dirigía en la alabanza: santo, santo, santo. Pero lo decimos por decir, o estamos pensando realmente Él es santo, santo, santo. Isaías, cuando vio al Rey de los ejércitos, en su gloria se vio como a sí mismo pecador. Ay de mí, dice él, que han visto mis ojos a Jehová. Soy yo que habito en pueblo de labios inmundos. Isaías reconoce cuán podrido está él cuando ves la santidad de Dios. Hermanos, Dios es santo. Moisés tenía que reconocer esto antes de empezar la tarea. Santo. Entonces esa idea de santo habla de algo singular, habla de algo absoluto, habla que nadie es como Él. Nadie es como Él. Porque en la eternidad nadie existía, solo Él existía, y Él en la eternidad siempre fue santo. Él es santo. Volvemos al versículo 33 y ya cerramos con el 34. Y le dijo el Señor: quite el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, y te enviaré, ¿a dónde? A Egipto. ¿Cuál es la tarea que tenía que aprender Moisés? Humildad, santidad. Ahora, Moisés iba a hacer esta tarea de ser este hombre que vaya a Israel, a Egipto, a sacar a su pueblo. Fíjate lo que dice el versículo 35. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como ¿qué? Gobernante y ¿qué? Libertador. Claro, Moisés en su momento quiso hacer a su manera, pero no era el tiempo. Hermanos, nunca es en nuestro tiempo. Tenemos que observar el tiempo que Dios pone cada momento. ¿Y sabes quiénes te van a ayudar? Bueno, Dios obviamente, el Espíritu Santo y personas que están alrededor tuyo. Te van a decir: espera un momento, es un tiempo que aprendas esto. Moisés tuvo que aprender 40 años para poder ser ese hombre fiel. Y hay otra cosa. Bueno, tienes que aprender otra cosa, hermano. ¿Quién es Dios? Él es santo. Y esto no ha cambiado para la iglesia. Porque 1 Pedro dice: como aquel que os llamó, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Porque esto está escrito. Entonces, Esteban está detallando todo esto a estos hombres. Les ha recordado estos tres escenarios de Moisés. Cuando nació, hasta los 40 años, de los 40 años hacia adelante, hasta que nacieron sus hijos, y el llamado. Y ahí nos estamos quedando. Estos otros 40 años, porque un poco, versículos más
posteriores va a hablar, cerrando estos 40 años ha estado haciendo estas proezas, dice Moisés. Entonces Esteban hace hincapié en la vida de Moisés, que es contrario a cómo estos enemigos se conducen. Los líderes de aquel momento no son humildes porque rechazaron al Mesías. Y esto demostró el corazón soberbio que tenían. Lamentablemente fueron también rechazados por el Mesías. Estos amaban más estar en la cátedra de Moisés que observar la vida de Moisés y temer a quien Moisés temió. Ellos solamente amaban un lugar. Entonces, en esta exposición, Esteban estaba siendo preciso, conciso, determinado, claro en su defensa. Estaba declarando con la sabiduría que Dios le había dado. Era un instrumento apropiado para ser usado. Ahora, fíjate algo. Esteban está hablando de Moisés y les está dando detalles cómo aún tuvo que aprender Moisés esto. Pero ¿a quién vieron con un rostro como de un ángel? A Esteban. Esteban está hablando de Moisés, un hombre humilde, un hombre que aprendió la santidad de Dios. Y Esteban mismo es ese hombre también, otro instrumento delante de ellos. Ponte a pensar entonces esto. Los saduceos tienen la escritura, la ley de Moisés, que ellos se enorgullecen tener de Moisés esto, pero no observan lo que Moisés habló. Y ahora lo tienen a otro delante de ellos que también teme a Dios y habla con humildad y valor, Esteban, pero no quieren creer. Siguen cerrando sus oídos. Estos son antagonistas, enemigos de Cristo. Entonces, las preguntas que te había mencionado. ¿Cuán trascendente es que al que Dios va a usar sea equipado para la tarea? ¿Es trascendente? Sí, importantísimo. Importantísimo. Va a llegar un momento que quizá no vas a seguir avanzando. Y no es porque los que te lideran no quieran que avances. Es porque has decidido no seguir caminando en santidad. En santidad debemos caminar. Esa escuela es indudable. Si quieres ser usado por Dios, humildad, santidad. No sirve de nada cuánto sabes de herramientas. No sirve de nada. En segundo lugar, ¿quién tiene el control de la historia? Dios. Tenía la historia de Moisés en sus manos. Y permitió todo que pasase Moisés. Y iba a completar. Porque la historia de Dios era la historia de la redención. Que todavía no terminamos la predicación de Moisés. ¿Cómo va a terminar todo esto? Y aún Dios tiene la vida de Esteban en sus manos. Y esta historia de Esteban que nosotros lo estamos viendo es Dios usándolo para nuestras vidas. Tu vida y mi vida también está en sus manos. De Él es la historia. ¿Qué contraste hay entre Moisés y los que están oyendo el mensaje? Muy grande. Muy grande. Y tú dices, pero a ellos no vieron una zarza. Los saduceos no vieron una zarza. Moisés sí vio la zarza. Ellos no oyeron la voz de un ángel. No, hermanos. Ellos vieron a Jesús caminando entre ellos y oyeron a Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, y decidieron rechazarlo. Tuvieron más luz que Moisés mismo. Bueno, es tan trascendental, hermano, todo esto. Y esto es la narrativa que Esteban está haciendo en su predicación. Vamos a orar y dar gracias a Dios por su palabra.
y que traiga frutos para su gloria. Señor, gracias por este momento que nos has dado de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de Esteban. Cuán preciso y contundente y conciso era al enseñar. Y argumentó de manera brillante para que estos enemigos no tengan dudas y aún esto va a ser usado en su condenación eterna. Pero permite que en nosotros no sea así. Permite que nosotros, al observar tu palabra, traiga temor reverente, como Moisés oyó tu voz y temió. Ayúdanos a nosotros al oír temer de la misma manera y apreciar, Señor, la humildad y apreciar, Padre, sobre todo la santidad, tu carácter. Tu palabra revela cuán santo eres tú y cuán pecadores somos nosotros. Queremos que siga, Señor, alumbrando nuestra mente, nuestro corazón, para temerte. Gracias, Señor, glorifícate a través de la exposición de tu palabra. Te damos toda gloria, honra a ti, Señor. Oramos en el nombre de ti, Jesús. Amén.